Listo. Bueno, buenas tardes, gracias por asistir. Vamos a iniciar el módulo de trauma en este año y vamos a arrancar con la atención inicial del politraumatizado, que comprende la parte de la clase de hoy de la epidemiología. Uno de los escenarios que a nosotros nos gustaría vivir es el siguiente. Quiero que presten atención al video. ¿Sí está viendo el video? Sí, sí se ve el video, pero no se Perfecto. escucha el audio. Nos escuchamos. Oh, permítame un segundillo. Doc, disculpe que le moleste, porfis, ¿nos podría enviar nuevamente el link para la asistencia? Ya les mando. ¿O a dónde envío, doc? Ya les mando. En el chat Ahora le donde puse. dice chat, ajá, ahí es un link. Ahí está. ¿Sí lo vieron ya? Y no me sale. No sale nada, Doc. Sí, tampoco a mí. Vamos. Ahí. Ahí sí, doc, gracias. Ok. Listo. Bueno, no me sale la opción compartir desde el audio, pero básicamente les voy relatando lo que pasa si es que no lo escuchan, ¿ya? Entonces, este es un escenario habitual en otros países, no en nuestro caso, ¿no? Se trata de que es un centro, un centro de trauma, una emergencia de un centro de trauma, donde nos está contando la persona que recibió la llamada que hay un paciente que va a llegar politraumatizado a la emergencia. Entonces, este paciente tiene algunas características y aquí nos van a indicar qué se debe hacer. Entonces, primero el método correcto dice que tiene que el personal médico y paramédico estar informado exactamente de qué es lo que le va a llegar. Entonces va a llegar un paciente accidentado en motocicleta, que es joven, que no utilizó casco, que tiene una injuria en su cráneo, que tiene una fractura abierta de fémur, una fractura expuesta, que responde mínimamente y está hipotenso, taquicárdico, taquipneico. Entonces, ya le habían colocado oxígeno, un collar cervical, viene en una tabla, y el médico que está a cargo de la situación, en base a lo que le están avisando, él ya va a preparar su equipo y sus equipos. Entonces, para todas las probables injurias que se tenga, él ya va a estar alistando absolutamente todo. Les va a asignar roles al personal de su emergencia o de su sala, y cuando ya llegue el paciente, todos están listos para trabajar. Reciben información correcta de la persona del prehospitalario, a veces médico, a veces paramédico, y todo lo que ha hecho. Y están listos para trabajar en su sala. Entonces les pregunto, ¿funciona así aquí en el Ecuador? ¿Han visto alguna vez algo parecido, algo que más o menos funcione así? Buenas Definitivamente tardes, no. doc. ¿Verdad? Realmente es complejo. Yo trabajé un tiempo en emergencia, como le comentaba la clase anterior. Muchas de las veces la ambulancia llegaba y el paciente bajaba y nadie había comunicado nada ni nada estaba listo, ¿no? Exacto. Y nada, tocaba actuar ahí en el ruedo, ¿no? Lo que venga y como venga. Y muchas de las veces ni siquiera dónde poder recibirle, teniendo que tenerle en la misma camilla en la ambulancia y improvisando. Ese es el día a día acá, ¿verdad? Eh, a cualquier hospital llega cualquier paciente, a la hora que sea, como sea, a veces sin previo aviso, a veces con aviso, pero a pesar de que uno trata de, por decirlo de alguna manera, que el paciente se derive a otro lugar donde le podrían dar una mejor atención, igual el paciente te llega, ¿no? Es prácticamente imposible decir, no, sabe que lleven un centro especializado, porque primero no hay. Entonces,
aquí nosotros vemos diferentes tipos de injurias para las que debemos estar preparados. Nosotros como médicos intensivistas tenemos un rol importantísimo en el manejo del paciente traumatizado, el traumatizado grave, y debemos estar listos para cualquier cosa. Pueden ser accidentes de tránsito que abundan últimamente y desde que hay el gran estallido de uso de motos y vehículos de 2 ruedas eléctricos, llámese scooters, llámese bicicletas con motor, eh, todas estas cuestiones incrementan los riesgos de tener una injuria traumática, sobre todo porque no hay una cultura de respeto, ¿no es cierto? Pero también en algún momento de la vida nos puede pasar que nosotros tengamos un nuevo conflicto bélico o tengamos conflictos bélicos internos, como ha sucedido a través de la historia de los países latinoamericanos, ¿cierto? El rato menos pensado, se nos arma un conflicto bélico, como así les pasó a mis profesores cuando ellos estaban haciendo su posgrado de terapia intensiva, empezó la guerra con el Perú. Entonces, muchos de ellos tuvieron que ir a dar asistencia en el frente de batalla. Escogieron, ustedes solteros, se fueron. Es así como en la pandemia. Por ejemplo, cuando yo leía SDRA, cuando estaba entrenando en el posgrado de SDRA, y leía del SARS y del MERS, yo decía, esto nunca acá, y ahora tenemos SARS acá. Entonces, el intensivista tiene la responsabilidad de estar preparado para, en este caso, todo tipo de injuria, ¿ok? Eso es súper importante. Ahora, ¿quién es el paciente con trauma? Es un individuo que está lesionado por definición. ¿Cuán lesionado esté? Pues lo iremos definiendo en el transcurso de sus evaluaciones. ¿Quién tiene que asistir a este enfermo? Un equipo multidisciplinario que debe tener recursos, que no puede estar tratando de jugar el héroe sin recursos, como está pasando ahorita. Tiene que tener un diagnóstico y tratamiento oportuno de lesiones visibles u ocultas, y aquí viene la parte más importante. Cuando el paciente tiene una injuria, habitualmente, como veíamos en el video de inicio, lo más obvio, todo el mundo lo ve. Lo ve el paramédico, lo ve el chofer de la ambulancia, lo ven los curiosos en la calle, llega, lo ve el emergenciólogo. Su responsabilidad como emergenciólogo es también encontrar las lesiones ocultas. Pero desafortunadamente, por nuestras formaciones y por nuestras infraestructuras, habitualmente, es pan de todos los días prácticamente, el paciente politraumatizado llega con lesiones ocultas a la sala de terapia intensiva y es nuestra responsabilidad buscarlas y solucionarlas o buscar quien las solucione, ¿ok? Entonces, no vaya a ser que, como ha pasado, un caso que nosotros nos dejó muchísimas enseñanzas en la unidad, cuando un paciente vino con un trauma de cráneo grave y como ya todo el mundo se enfocó en el trauma de cráneo grave, nos olvidamos de que el paciente existe del cuello hacia abajo. Y el trauma, y sédalo, y ponle sensor de PIC, y maneja la hipertensión intracraniana, y después que hizo una traqueobronquitis purulenta, y dar el antibiótico, y tenía un neumotórax que ya fue resuelto en la emergencia, y hasta ahí todo bien, pero en el momento que se intenta despertar el paciente no se despierta, no se despierta, no se despierta. Nueva tomografía, lesión hemisférica completa isquémica. ¿Qué pasó? Que nunca le vimos que tenía una disección de la carótida unilateral, perdón. Entonces, en este curso nosotros vamos a aprender que hay lesiones que combinadas tienen otro tipo de repercusiones. Por ejemplo, si un paciente tiene trauma de cráneo grave con trauma de tórax, es mi obligación como médico buscar que no tenga disección de carótidas. Los franceses tienen un algoritmo muy bonito para este tipo de injurias. Entonces, ellos tienen unos trabajos muy importantes, que son pequeños, que nos dicen: paciente con trauma de cráneo grave, paciente con trauma de tórax, búsquele disección de carótida. ¿Qué pasó con ese paciente? Pues tenía una disección de carótida. Y claro, nos enfocamos tanto en el cráneo
pero nos olvidamos del flujo sanguíneo al cráneo. Y ese paciente murió pues, con una hipertensión intracraneal maligna por un infarto hemisférico y no precisamente por las lesiones traumáticas. Entonces, la injuria secundaria además. Entonces, mucho cuidado con esto. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo las cuestiones de estas han ido variando significativamente. Hay pacientes en el mundo que se traumatizan, sí, en todo el mundo. En lugares de acuerdo a la situación económica, de acuerdo a los ingresos per cápita, se ve ciertas diferencias en cuáles son las causas de mayor mortalidad. Por ejemplo, aquí tenemos quinta causa de muerte y sexta causa de discapacidad. En menores de 35 años puede ser la primera causa de muerte y discapacidad. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver más adelante unas tablitas que mientras más joven, más trauma. Pero mientras más mayor en edad, menos traumas, pero mayor mortalidad. Ese es el mensaje, uno de los mensajes principales que deben tener. Sí, los jóvenes se traumatizan más, sobreviven más. Los adultos mayores se traumatizan menos, pero sobreviven menos. Entonces, ¿de qué depende todo esto? Depende de varios factores que determinan la gravedad del trauma. La lesión principal, la lesión inicial, ¿qué tan grave es? ¿Ok? ¿Qué factores tiene el huésped? No es lo mismo que se caiga de una escalera un joven atlético que va al gimnasio todos los días, que se caiga un adulto mayor que toma warfarina o que se caiga un joven con osteogénesis imperfecta. Entonces son escenarios distintos. Entonces, cada factor de huésped tiene que ser estudiado. Y por eso es súper importante que de alguna manera se obtengan datos de historia clínica. Aunque suena cansón, en todo lado es lo mismo. Nosotros en terapia intensiva no nos conformamos con la historia clínica que ya hicieron al ingreso en el hospital. Tenemos nuestra propia historia clínica. Y en nuestra historia clínica debemos buscar en el trauma las orientaciones para ver si hay un factor del huésped que haga que ese trauma sea peor o tenga peor pronóstico. Entonces, de un adulto mayor, debo conciliar qué medicación estaba tomando, no lo que dice en el sistema. Tengo que buscar un familiar que me diga, que me traiga la medicina que está tomando. No sé si ustedes han tenido suficiente experiencia todavía en terapia intensiva, pero en la que yo tengo en la medicina privada, no tanto en la pública, nosotros estamos llenos de adultos mayores con injurias traumáticas cerebrales que no deberían ser tan graves, pero se agravan por el uso de aspirina, por el uso de símiles antiplaquetarios, por ejemplo, el clopidogrel, pacientes que toman warfarina cada vez menos y pacientes que toman los, entre comillas, nuevos anticoagulantes orales, que ahora no tienen nada de nuevos. Pero esos pacientes terminan con injurias exponencialmente más severas por el uso de estos medicamentos. Entonces tenemos que tener claro qué están tomando, qué están utilizando. También otro factor muy importante en la gravedad es la calidad de atención. Miren esta diapositiva robada de otro lado que dice, miren cómo están esperando los pacientes en la salita de espera, valga la redundancia. ¿Qué calidad de atención estamos dando en nuestras salas de emergencia, en nuestras salas de terapia intensiva, en nuestros hospitales? ¿Realmente pueden ser una ayuda significativa en un paciente traumatizado grave? Yo debo estar consciente en mi hospital, en mi unidad, qué puedo manejar y qué no puedo manejar, qué debo manejar y qué no debo manejar. No sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia de que le han llegado pacientes que realmente no tengo cómo manejar. Digo, me invento, en el hospital de, qué sé yo, de Yaruquí me pasa un paciente que me viene a dejar la ambulancia, un paciente que tiene una lesión traumática grave que necesita craniectomía descompresiva con sensor de PIC. ¿Qué hago en el hospital de Yaruquí con ese paciente? Absolutamente nada. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia con pacientes de ese tipo. No sé si a alguno de ustedes le llegó alguna vez un paciente que era inmanejable en el lugar donde estaban.
No, no. Sí, Doc, yo lo que estaba en el hospital del Coca en la Rural. Yo estuve en Ya. un hospital básico. Entonces, lo que nosotros, o sea, nosotros teníamos cuarto crítico, ¿Ya? lo que teníamos el ventilador, Ujú. sabíamos solo cómo poner parámetros básicos, que fue lo que nos enseñaron cuando llegamos a la rural, intubarle y rogar a que nos reciban un paciente acá en Quito. Y cuando nos recibían, lo transportábamos dándole ambú durante Claro. 6 horas. Ambú durante 6 horas, un paciente que tiene una lesión cerebral, por ejemplo, donde no puedes Sí, controlar el CO2. exactamente. O Y- en el caso cuando eran pacientes jóvenes, o sea, y sabían, supongo que ya pasaba más de 24 horas y sabían o sospechaban en el hospital en el Joven Espejo que el paciente ya tenía muerte encefálica o nosotros ya estábamos pensando en muerte encefálica, ahí sí nos decían cómo manejar al paciente, cómo transportarle para hacer un donante de órganos. Ya, Eso es lo que hacían allá, la cual esa no es la idea, pues, ¿no? Lo pero eso nos importante hacía. es, claro, pero ese no es el fin. Lo importante es que se pueda dar una atención de calidad inicial y transportarlo. De hecho, no debería ni siquiera haber llegado a ese hospital, pero bueno, eso sucede. Y ya veremos cuando estemos estudiando los scores pronósticos que nos sirven precisamente para hacer triaje. Si yo como prehospitalario valoro a un enfermo, un paciente traumatizado, y digo, a ver, este paciente tiene un ISS de 25 o más, ¿qué hago en un hospital básico? Este paciente tiene que ir a un centro de trauma. No, pero el hospital básico está a 3 cuadras y el centro de trauma está a 10 kilómetros. Pues se va a salvar ese enfermo si me recorro los 10 kilómetros. Porque si le llevo a un centro de atención primaria que está a 6 cuadras, voy a perder el tiempo. Y no es por la calidad del profesional, sino es por los recursos. Entonces debo caminarme los 10 kilómetros, andar en la ambulancia esos 10 kilómetros para que llegue a un centro donde precisamente le puedan solucionar. A mí me pasó igual en la rural. Yo daba consulta en la rural, ni siquiera en un hospital, era un subcentro de salud en una zona bastante compleja que las personas que viven son del Guayas, conocen el Guayas, no sabrán que Durán es un sitio que se ha tornado muy peligroso. Entonces yo en un subcentro de Durán, allá en el Guayas, daba atención y me llegaron 2 apuñalados, pero tenían como 30 o 40 apuñaladas cada uno. Y me los dejan en mi mesa de examinación, apilados en mesa de examinación. Y yo, ¿qué voy a hacer con esos 2 enfermos ahí? Entonces, ese tipo de cosas no deberían pasar, pero pasan. Y eso incide directamente en el pronóstico de los enfermos. El tiempo entre la lesión y el tratamiento es otro factor. ¿Cuánto tiempo en cuánto tiempo se identificó al paciente traumatizado? ¿Cuánto tiempo duró extricarlo o sacarlo de la escena del accidente? Todos esos factores influyen sobre el pronóstico. En nuestro medio, afortunadamente, ahora tenemos después de varios intentos, porque los que tienen más tiempito en la cuestión de la medicina, saben que antes había el FAS base, había un montón de sistemas que trataban de atender las emergencias y los prehospitalarios, pero, pero no se concretaron. Ahora ya tenemos un sistema integrado, el 911, que de alguna manera trata de suplir esa necesidad de prehospitalario con gente entrenada, con un sistema, pero que igual se queda deficiente en nuestra ciudad. Que uno pide una ambulancia, si no hay disponibles, no hay disponibles, no hay disponibles, no hay disponibles. A pesar de que ahora ya tenemos hasta en motocicleta paramédicos que pueden llegar, pero la ciudad como es tan mal hecha, tan mal estructurada y los centros están tan disgregados y no hay un centro de trauma, es muy difícil y esto también incide en los desenlaces. Veamos la siguiente. Ahora, esto les tiene que quedar muy claro. Los pacientes traumatizados graves críticos son los que en menor porcentaje existen, pero son los que más se mueren. Estos son los que recibimos nosotros habitualmente en la terapia intensiva. Pacientes moderados que son urgentes, que son un porcentaje un poquito mayor, que se corresponden también con el 30% de las muertes, que no es un porcentaje despreciable, es un porcentaje importante, porque
habitualmente estos pacientes son catalogados como moderados, pero suelen tener injurias traumáticas no identificadas que determinan un pronóstico malo finalmente. Y las leves no urgentes son las mayores y se mueren también un porcentaje que no es despreciable. Por eso el paciente politraumatizado no es un paciente para descuidarnos de algún aspecto. Tenemos que tener muchísimo cuidado con ellos. Entonces, en todo lado ha habido siempre problemas, no solamente acá. El asunto es que nosotros todavía no evolucionamos hacia donde debemos ir. Fíjense que acá el doctor Adams Cowley, allá en la Escuela de Medicina de Maryland, en Estados Unidos, se le ocurrió hacer un centro de trauma en un hospital allá en Maryland. Entonces, finalmente hizo el primer centro de shock y trauma en Estados Unidos. Pero, claro, él dejó sentadas las bases para ahora los mega hospitales y centros de trauma que hay en Estados Unidos. Entonces, por eso es que este centro lleva el nombre de este doctor. Y claro, él hizo esta cuestión ya en el año de los 90. Entonces, no es que en todo el mundo hubo siempre centros de trauma, hospitales y punto, nada más, así como somos nosotros. ¿Y por qué se necesita centros de trauma? ¿Por qué se necesita gente con experiencia y formación suficiente para atender a estos pacientes? Por lo siguiente, porque estos pacientes pueden morir fácilmente. Entonces, 3 momentos de mortalidad en los pacientes con trauma. Pues se llama curva trimodal. Segundos o minutos en la escena del accidente. Habitualmente esas lesiones son por injurias en el sistema nervioso central, el tronco, la médula alta o el cráneo, o lesiones de grandes vasos, la aorta. Eso nunca me olvidé. Alguna vez una compañera de nosotros llegó a la unidad, toda ella ensangrentada, y decíamos, ¿qué pasó? Es que venía por una de las avenidas, la occidental, vi cómo se chocó un auto, perdió el control, se chocó, me bajé a asistir y una chica estaba ahí en el auto, se le sacó con cuidado y todo, se le puso en la calle, pero vi inmediatamente cómo el abdomen empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a extenderse, se chocó y se murió. Entonces, seguramente hubo un desgarro de aorta, pues, ¿no? Y no puede hacer absolutamente nada peor ahí. Dudo que en el hospital se pueda hacer algo peor en una autopista. Entonces, esos pacientes habitualmente no llegan. En las 2 primeras horas son los pacientes que nosotros debemos rescatar, porque de ahí viene la hora de oro. Entonces, estos pacientes de las 2 primeras horas que tienen ese pequeño periodo, que son 2 horas, porque es pequeño en nuestro sistema, las cosas se demoran muchísimo. Estos pacientes habitualmente tienen hematomas intracranianos, cualquier tipo, neumotórax, que son solucionables, ¿cierto? Lesiones de vaso, de hígado, de riñones, de órganos macizos, abdominales, que pueden tener alto riesgo de hemorragia, pero nos dan chance a llegar al hospital. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido, ejemplos típicos para que ustedes no se olviden de que hay que ser ágiles en el manejo del trauma. Vamos a hablar de una cuestión que es un poco delicada, pero no queremos entrar hacia el tema político, sino al tema que nos interesa, es eminentemente técnico. Muchos de ustedes han de recordar que hubo una gran conmoción en nuestra ciudad por el asesinato de una ciudadana francesa que fue avaliada cerca de Lichimbía hace muchos años. Y finalmente terminó en un juicio que perdió una clínica muy famosa en esta ciudad que ya no existe a partir de eso, por la atención, algo así de una tarjeta de crédito, alguna cosa así, que en los detalles estos no nos interesan mucho. Lo que nos debe interesar a nosotros es que era una enferma que fue traumatizada, tenía una herida por proyectil de arma de fuego que ingresaba por el abdomen y se alojaba en el tórax, en el mediastino, y había perforado, de lo que entiendo yo, la aurícula izquierda. Esa paciente no fallece en la escena del accidente, de la escena del crimen, en este caso, porque fue un crimen. No fallece en la emergencia, fallece en sala de operaciones. ¿Cuánto tiempo después de que se sucedió
la injuria traumática a esta señorita llegó a esta clínica básicamente después de 3 horas. Una paciente que, teniendo un hospital muy grande a la vuelta de donde sucedió el accidente, podría haber sido atendida rápidamente si es que tuviéramos un sistema de emergencias adecuado, con un centro de trauma adecuado. No estar el pobre despachador de las emergencias médicas buscando, rogando que le reciban el paciente, como a todos nosotros nos ha pasado alguna vez. Entonces, esta hora de oro es sumamente importante porque define mortalidad. Entonces, si un paciente tiene una injuria grave, que puede ser solventada, llega rápidamente a un centro especializado, muy probablemente tenga más chances de sobrevivir que un paciente que se demora más de esa hora. Entonces, es súper importante la hora de oro. Nosotros habitualmente recibimos este tipo de pacientes que nos llegan cuando al menos se ha tratado de resolver la injuria primaria. Las injurias que van quedando, perdón. La injuria primaria y están las secundarias. Y claro, donde va nuestro mayor trabajo como cuidados intensivos es en los pacientes en los días y semanas subsiguientes. ¿Por qué? Porque el emergenciólogo atiende, va a sala de operaciones, va a UCI y se acabó para él su trabajo. Venga el siguiente. Para nosotros no. Nosotros debemos ocuparnos de muchísimos aspectos. Como les digo, primero, rehistoriar todo y buscar las injurias ocultas, las injurias que no están detectadas aún. Segundo, tenemos que hacer nosotros profilaxis de las lesiones que requieren antibiótico-terapia, valga la redundancia, profiláctico para prevenir infecciones futuras, que no son todas. Y ya en el capítulo específico las vamos a revisar. Debemos saber qué pacientes se anticoagulan, cuáles no. Debemos nosotros prevenir que ese paciente termine con sepsis o con síndrome de disfunción multiorgánica relacionado. Debemos prevenir y manejar la coagulopatía, la hemorragia, el shock, ¿ok? Y hacer toda la prevención secundaria posible para que la injuria primaria no termine multiplicándose, dando más daño, porque dejamos que haya daños secundarios, ¿ok? Entonces, como les digo, esto no es solamente acá, ha sucedido en todo el mundo, claro, en épocas pasadas. Entonces, aquí tenemos este personaje que, me disculpa, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero claro, se inventa esto, el triaje, que viene de trier, ordenar en francés. ¿Cuáles son los objetivos de ese triaje? Dar un orden en la atención, establecer prioridades de atención, también ver qué nivel de complejidad es necesario, el paciente a dónde debe ser trasladado según la complejidad que tenga. Para la atención de los pacientes según los hallazgos, lesiones o lo que encontremos realmente. Como conversábamos hace un rato, no es posible que un paciente que venga empalado el tórax, le llevemos al subcentro de salud de Joya de los Hachas. Dudo que tenga un cirujano cardiotorácico allá y una sala de terapia intensiva que pueda solucionar, pueda mantener ese paciente a futuro. Y gestionar los recursos médicos suficientes según como tenga el número de médicos y la capacidad instalada para atender pacientes. Entonces, todo esto son los objetivos de hacer triaje. Fíjense en esto. 5 millones de muertes al año por trauma. Una cifra aproximadamente similar a lo que sucede con los pacientes que desarrollan VIH, SIDA, malaria, tuberculosis en nuestros países, ¿no? Desde 1990 ya se ha determinado que es un gran problema de salud y que se va aumentando. Fíjense que al 2020 supone que llegaría al 20%, ¿sí? Un grave problema de salud. Y no solamente porque la gente se muere, sino porque dejan graves discapacidades. Fíjese que de 50 pacientes traumatizados, al menos uno queda con grave discapacidad. ¿Es un problema de salud? Sí. ¿Ok? ¿Qué factores intervienen?
lo que habíamos conversado, países en vía de desarrollo, factor pobreza, sistemas de salud débiles, muerte, discapacidad, secuelas, pérdidas de años de vida productiva, gastos en trauma, 500.000 millones de dólares más que en los países desarrollados. Entonces, aquí hay un grave asunto. No sé si ustedes que ya tienen algunas rotaciones se han fijado cuál creen que debería ser en la ciudad de Quito el hospital que sea realmente un centro de trauma. No sé si ustedes se han puesto a pensar en aquello. A mí me viene dando hace muchos años vueltas en la cabeza esto. Ustedes que ya han rotado en algunas instituciones. No sé si alguno de ustedes lanzaría un nombre, decir, a mí me parece que este hospital debería ser un centro de trauma. ¿No? Y por ejemplo, yo les digo, a mí me parece que en el Hospital Enrique Garcés debería ser centro de pacientes respiratorios. El hospital, ¿qué les digo yo? El hospital Carlos Andrade Marín debería ser el centro de pacientes de cirugía de corazón o un centro cardiovascular u oncológico. Entonces, bueno, oncológico ya hay, pero digamos así más o menos. Yo creo que la Eugenia Espejo, Doc. Exactamente. Entonces, a mí me parece que si alguien con más visión, aunque es difícil porque los médicos somos muy complejos, a mí me parece que, por ejemplo, debería estar la ciudad organizada para que el Hospital Eugenio Espejo sea el centro de trauma de Quito y que los pacientes clasificados con injuria traumática severa, todos sean derivados hacia allá. No importa si son IES, si son ministerios, si son ISPOL, si son ISO, lo que sea. Pero esos pacientes deberían ir allá porque es un centro grande donde se tienen todas las especialidades y donde históricamente han tenido pacientes con trauma. Adicionalmente, esté en una zona de la ciudad un poco céntrica donde podrían llegar los pacientes, no tan fácilmente por el tráfico que hay por ahí, pero debería ser llevado así. Entonces, si hubiera una política sanitaria adecuada, tantos hospitales que hacen lo mismo no deberían existir. Debería haber hospitales especializados, regados en la ciudad. Digo, perfecto, ¿qué pasa? Dios no quiera, mi familiar tiene un accidente. Entonces, ya sabemos que hay que irlo a buscar en el Eugenio Espejo, porque allá van los pacientes con trauma grave. Mi papá se está infartando. Entonces, llévalo al Andrade Marín, porque allá le van a solucionar. Este rato va a ser un cateterismo, porque ese centro se va a especializar en eso y vamos a tener la facilidad de resolver esos problemas 24/7. ¿Sí? Hay un problema respiratorio severo. Ese paciente se va al Enrique Garcés porque allá le van a poder resolver el problema respiratorio severo. Entonces, así deberían funcionar la salud en nuestra ciudad, pero no sucede así. Entonces, tenemos que el hospital pide recursos para trauma, para cardio, para neumo, para todo, y ese poquito de recursos que tenemos simplemente se empieza a disgregar y todos hacen todo, pero nadie hace nada porque nadie tiene recursos para nada. Entonces, todo ese tipo de cosas debemos ir pensando a futuro. Alguno de ustedes algún rato va a ser ministro o alguna cosa así, jefe de gobierno, no sé, y podría tener una idea en ese sentido, como funciona en otras ciudades. Entonces, el trauma es una cosa compleja que no solamente involucra a la víctima, sino también a la gente que le cuida. Hemos visto en el COVID que familias enteras se han destruido. Tenemos de este rato muchos jóvenes con COVID grave y que dejan niños chiquitos en la orfandad y mujeres solas que no tienen que ir a empezar a buscar su vida. Igual sucede en el trauma. Y como vemos, muchísimos de los que se accidentan son jóvenes. Entonces quedan familias destruidas y sustentos de hogar en muchísimos de los casos porque todavía nosotros tenemos una sociedad bastante machista que en muchas ocasiones no permite trabajar a la mujer. Eso hay que tener en cuenta. La infraestructura es muy importante. En nuestro caso, como hablamos hace un ratito, la gran proliferación de vehículos a motor en nuestra ciudad, sin políticas claras de manejo, sin
regulaciones y educación vial suficiente nos ocasionan muchísimos problemas. Bueno, aquí tenemos una escala que básicamente lo que quiere representar es que no solamente es el paciente traumatizado, sino esa fuerza laboral que se pierde porque se murió o porque no puede regresar, reintegrarse a la sociedad y producir. Recuerden que una de las funciones de la terapia intensiva es hacer que el paciente grave se reintegre a su vida habitual, que vuelva a ser productivo, que vuelva a incluirse en su familia, en la parte emocional y todo. No sirve de mucho nuestro trabajo si el paciente o la persona que sale de la UCI nunca más va a poderse reintegrar a su familia o a la función o a la parte productiva. Entonces, todo ese tipo de cosas que ustedes ya lo discutirán en bioética y cosas así, nos sirve a nosotros para tomar decisiones, especialmente decisiones de fin de vida. Es decir, con este grado de discapacidad que el enfermo va a tener, realmente el esfuerzo que estamos haciendo supera los beneficios, o sea, tiene un buen futuro, tiene un buen fin. Debemos seguir haciendo esfuerzos terapéuticos por este enfermo. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Fíjese, pacientes de bajos recursos, pacientes de altos recursos. Accidentes de tráfico va muy arriba, ¿sí? Y acá no tanto. Ahora, ¿qué pasó? Esto es antiguo, 2001. Lo que sabemos ahora es que los accidentes de tráfico acá están aumentando, 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 en la medida que los medios de transporte, los medios de tráfico son cada vez más baratos, son más accesibles y menos restricciones para conseguirlos. Lo que les decía hace un rato, fíjense, accidentes de tránsito, esto es edad. Entonces, los accidentes de tránsito más altos mientras más jóvenes, más bajos mientras adultos más mayores, porque ya no tienen la capacidad de manejar, ya no les dan licencia para manejar, etcétera, etcétera. Las caídas, obviamente, van a ser un poquito más altas acá en los enfermos con mayor edad. ¿Por qué esto va aumentando en el tiempo? Porque nuestros adultos mayores cada vez viven más, pero también viven más con enfermedades. Y muchos de ellos tienen caídas y las caídas suponen morbilidad y morbimortalidad en estos enfermos. Las autolesiones de cualquier tipo, las que estamos viendo muchísimo ahora son por eventos depresivos, tienen su pico máximo justo en la edad que estamos ahorita. Entonces, hay que tener mucho cuidado, tenemos que ser solidarios, detectar problemas, dar la mano a nuestros colegas, a nuestros compañeros. ¿Quién sabe que nuestro compañero de guardia esté atravesando problemas muy serios? Nos ha pasado, nos pasó recién. Médicos que no pensamos que tienen ningún problema, simplemente llegan muertos a la emergencia. Entonces hay que ser solidarios, hay que tener buen ojo, estar pendientes de nuestra gente. Y la violencia interpersonal también, obviamente, está en el pico de edad acá, ¿no? Donde nosotros nos creemos los máximos karatecas del planeta y podemos hacer y deshacer. Entonces es habitualmente en este rango de edad y después va cayendo, obviamente. Los adultos mayores, mientras más adultos, más se caen. Y lo que les decía hace un rato, fíjese que hay una valoración de ISS. Es bastante parecida en este trabajo. 23.8, 24, 24 en promedio los dos. Los menores de 65 años, si bien es cierto, hay un total grande, se mueren un 15%, que hay una diferencia bastante importante entre todos los injuriados y los muertos. Pero en mayores de 65 años, fíjense que casi que duplican lo de los menores de 65. Es decir, hay menos injurias traumáticas graves, pero muchos de ellos, muchísimos más, se mueren. Entonces, mientras más de edad, más mortalidad en los pacientes con trauma. ¿Cuáles son las regiones anatómicas habitualmente injuriadas? Traumatismo cráneoencefálico hasta un 47%, trauma de tórax hasta un 35%, extremidades hasta el 26%, abdomen 17%. Y esas son las regiones que nosotros vamos a ir estudiando en este curso, las más importantes. Como decía, el trauma de cráneo como tal, lo van a ver directamente con el doctor Picoita, que es un experto en eso. Y las demás injurias vamos a revisar conmigo. De aquí vamos a incluir la columna, la médula espinal.
Entonces, ¿cómo debe funcionar un sistema de trauma? Pues debemos estar adaptados a la cinemática y la epidemiología local. Debo saber qué sucede en mi ciudad. ¿Qué tenemos en nuestra ciudad? Accidentes de tránsito, más en vehículos, en autos que en motos, pero las motos van trepando, van teniendo muchísima importancia acá. Históricamente en Quito nunca ha habido muchísimas motos, ahora hay bastantes. Eh, ¿Qué otro tipo de injurias? Violencia civil. Hay mucha violencia civil. Ustedes han estado en la emergencia de hospitales de Quito. Hay muchísima gente que viene bajo influencia de alcohol, especialmente el fin de semana, que ven muchísima. Y ahora tenemos además asaltos con violencia, ¿cierto? Entonces, todo eso debe estar muy claro en nuestra cabeza para ver qué vamos a recibir. De pronto, en otras ciudades donde yo he vivido, por ejemplo, cuando yo viví muchos años en Guayaquil, donde teníamos frecuentemente pacientes de accidentes de motocicleta, muchísimos accidentes de motocicleta, porque estaba más difundido el uso de motocicleta de allá. Me imagino que por el clima llueve en menos tiempo en el año. ¿Sí? En el sitio en donde estaba, cuando yo hacía mis prácticas, estaba en el Hospital Luis Bernaza, que habitualmente van pacientes de trauma. Entonces había muchísimos pacientes con violencia civil, con heridas por arma blanca. Entonces todo eso debo estar yo claro que puedo recibir en mi zona, como quien dice. Tiene que determinar de manera dinámica los recursos necesarios, es decir, mi epidemiología dice que va a tener mucha injuria por motocicleta, entonces voy a tener listo mi arsenal de placas, tornillos, para pacientes que tengan lesiones en las extremidades inferiores, por ejemplo. Entonces, eso debo tener yo claro para mi unidad. Debo tener un buen equipo de traumatología, pues como es obvio, para atención del trauma en una comunidad, en un área específica geográfica. Lo que decía, debo estar clarísimo en mi zona geográfica cómo estoy. Debo tener varios aspectos importantes. Yo sé que esta parte no es muy interesante, suena más salud pública, pero debemos revisarla. Lo más importante, prevenir el trauma. Entonces, yo siempre vivo traumado en mi auto porque no me muevo si no se ponen el cinturón de seguridad. Es una forma de prevenir el trauma. Y me molesta mucho cuando alguien no se pone cinturón de seguridad. A pesar de que cuando era pequeño, mi papá tenía escondidos los cinturones de seguridad porque estorbaban. Entonces, ¿cómo va cambiando en los tiempos? ¿Cómo la gente se va educando? Tiene educación para prevención del trauma. ¿Ok? Ustedes se fijan en algunos lugares públicos, en las escaleras tienen señalizadas, tienen superficies rugosas que evitan que uno se resbale. En los hospitales, cuando están haciendo la limpieza, colocan unos carteles de piso mojado en varios lugares. Recuerden que, por ejemplo, si nos pasó recientemente, un médico se cayó saliendo de las duchas del COVID. Entonces, enseguida riesgos del trabajo cayó ahí, porque como así no hay prevención, no sí hay prevención, pero ya se cayó, se cayó. Entonces, lleva investigación y todo. El asunto es prevenir. La atención prehospitalaria, ya conversamos. Ahora tenemos un sistema de emergencias. ¿No funciona óptimamente? No, no funciona óptimamente, pero de alguna manera ya lo tenemos. Ya de los intentos fallidos que había tanto tiempo, ahora ya tenemos. Muy bien, ahora lo que nos interesa, unidades de cuidado crítico de trauma. Si bien es cierto, no existe una subespecialidad de la terapia intensiva, que sea cuidados intensivos en trauma, aquí no conozco que alguien tenga una subespecialidad, al menos aquí en nuestro medio, en trauma. Hay muchos médicos que tienen predilección por el trauma, pocos, realmente pocos. En otros países uno sí puede estar en centros de trauma y hacer entrenamientos especiales en trauma. Entonces, ese es un recurso valiosísimo que debe estar en un centro de trauma. Entonces, ¿para qué tengo yo un médico altamente especializado en trauma si no hay centro de trauma? ¿Cómo juzgamos a nuestros médicos? Por ejemplo, uno de los médicos que atendió a esta víctima de otro país con su trauma, de su lesión por proyectil de arma de fuego. Es que usted no es especialista en trauma. Dice, bueno, yo tengo mi certificación del ATLS, que es lo único que hay acá. Pero es que usted no es cirujano de trauma.
Sí, pero soy cirujano y tengo mi entrenamiento en esto. Pero usted no es cirujano de trauma, a la cárcel. Entonces, ¿cómo nos exigen eso si no hay? Entonces, eso tiene que quedar en nuestras mentes y ojalá algún rato las sociedades médicas podamos trabajar sobre aquello, ¿sí? Ahora, si yo tengo un sistema de trauma, tengo que tener un centro de trauma donde haya fluidez en la atención del paciente traumatizado porque, como ustedes saben, en las primeras fases puedo garantizar que el paciente al menos le doy un chance de que no se muera, ¿sí? Tiene que tener, su efectividad tiene que ser medida, no solamente en tiempo, sino en morbi-mortalidad. ¿Por qué? Porque lo principal cuando recién llega es evitar lesiones adicionales, lesión secundaria. Pero depende mucho de los políticos. Entonces, no depende mucho de los médicos, sino de los políticos y las políticas de salud. Fíjense que en Estados Unidos, en 1949, se creó el Comité Americano de Trauma, 1949. Como ya vimos en el 62, en Maryland se crea la primera unidad de trauma, después se hace un hospital de trauma, en los 90. En 1966 ya se publican, ya hay publicaciones sobre muerte accidental y discapacidad, entonces ya se empieza a ser notorio en el 66 que el trauma es un problema de salud pública que no solamente se mata gente, sino que deja gente con discapacidad. En 1966 hay otros centros de trauma en Chicago y San Francisco. En el 73 ya hay el Instituto de Medicina de Emergencias de Maryland, pero no hay emergenciólogos. Las emergencias médicas las manejan los clínicos y los cirujanos y los traumatólogos. Se empiezan a organizar los primeros sistemas estatales de trauma y en el 73 se reglamenta la ley de los servicios de emergencias médicas en Estados Unidos. En 1976, el Colegio de Cirugía publica los recursos hospitalarios óptimos para atención al paciente en trauma, entonces empieza a organizar una estructura para manejar a los pacientes con trauma. En 1980, ya el Colegio Americano de Trauma, de Cirujanos, perdón, crea el ATLS. Entonces, fíjense, los cirujanos que hacen trauma crean el ATLS. No son emergenciólogos, no son intensivistas, son los cirujanos. Por eso el libro que, bueno, me olvidé de pasarle a Carla el libro de trauma, que es como casi que el libro de consulta de trauma en Estados Unidos, es hecho por cirujanos, ¿sí? Y el curso habitualmente es ofrecido de la TLS por cirujanos. De lo que yo entiendo, de lo que he leído en la historia, es que los emergenciólogos nace como especialidad en México, después del terremoto de México. Entonces, y después empiezan ya a haber específicamente emergenciólogos en Estados Unidos. Pero los que se dedicaban a la atención del trauma en Estados Unidos eran los cirujanos. Y en algunas partes del país ha funcionado así. Por ejemplo, en un hospital donde yo me formé en Guayaquil, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde la emergencia se dividía en clínica y quirúrgica, y todos los traumas iban a la quirúrgica, y los cirujanos generales de los que se encargaban del trauma. Los clínicos, cuando rotaban uno por clínica, nunca veía un trauma ni de casualidad. Entonces ahora ya hay emergenciólogos. Y si el paciente clínico o de trauma o quirúrgico estaba muy grave, se iba al cuarto crítico donde sí había un intensivista, pero de emergencias. Entonces, todo eso se ha ido organizando mejor a través de los años, pero fíjense que la idea surge desde los 60. Entonces, bueno, esto ya revisamos. Una parte importante que debemos saber, que ya lo hemos tocado de alguna manera, es que la lesión primaria, nosotros con la lesión primaria no podemos hacer nada si no se previno. Entonces, si yo no usé un casco para prevenir lesiones, pues esta lesión primaria será magnificada. Ahí no hay cómo hacer. Se generó el momento del accidente. No hay cómo hacer nada. Donde trabajamos los médicos es en la lesión secundaria. Médicos, paramédicos, enfermeras, todo el personal de salud. En la lesión secundaria. ¿Ok? La atención extrahospitalaria y resucitación inicial es sumamente importante. El equipo de emergencias médicas debe estar entrenado para prevenir lesiones secundarias, tanto en la atención in situ como en el traslado. En urgencias se trata de estabilizar para evitar lesión secundaria.
En UCI damos soporte avanzado de las disfunciones orgánicas, los soportes vitales para evitar lesiones secundarias y para que ese paciente vaya a planta de recuperación o tenerlo de una manera lo mejor posible, entre comillas, para que se hagan maniobras terapéuticas. Ya veremos cirugía de control de daño, radiología intervencionista, cuándo sí, cuándo no y por qué. ¿Ok? Y para terminar, ya noto que están cansados y muchos ya nos han abandonado. ¿Es útil saber la epidemiología del trauma? Sí, aunque es cansona, ¿sí? Porque nos ayuda a evaluar cambios en la morbimortalidad, crear estrategias de detección de grupos de riesgo, prevenir, evaluar guías de práctica clínica y evaluar grupos de trabajo, hacer grupos de trabajo. Qué bonito que sería, por ejemplo, reunir acá en Quito a todos los médicos, emergenciólogos, neurólogos, neurocirujanos, intensivistas, que les gusta el trauma, del sistema nervioso central, para que tenga un grupo de trabajo que cree políticas, guías de práctica clínica de este tipo de pacientes. Sería hermoso, pero por muchísimas razones que irán conociendo en el camino, no hacemos ese tipo de cosas y a veces ni siquiera sabemos del uno del otro. Nos ayuda aquí a determinar la carga de la enfermedad, a controlar, prevenir la enfermedad, evaluar nuestros propios servicios de urgencias, crear comisiones y el mejoramiento continuo, que es hacia donde debemos ir. Esta parte, como les digo, es tediosa, es pesada, pero es importante que ustedes conozcan porque algún rato van a estar en otro tipo de trincheras que no va a ser precisamente la terapia intensiva. Ya ha pasado, recuerden que recién tuvimos al inicio de la pandemia un secretario de salud que era intensivista, que ahora por otra razón está escondido, pero la vida le puso allá a manejar una pandemia en una ciudad. En su formación seguramente no recibió nada de esto que le sirva. Pronto en algún momento alguno de ustedes está como director del ECU 911. Pues claro, algo de esto le va a servir para tener una idea de cómo manejar sus cuestiones, manejar mejor en la ciudad a los pacientes con trauma. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro, algo más que quieran saber. ¿No? ¿Estamos claros? ¿Sí registraron su asistencia? Sí, doc. Sí, se registró. Entonces, la próxima clase nos vamos a reunir con el tema que son cinemática del trauma. ¿Sí? Entonces ahí vamos a hablar de las formas de la física, cómo se chocan los autos, por qué es importante hacer una historia clínica detallada de cómo estuvo la escena del accidente, vamos a ver un poco de balística y cosas así. ¿Listo? Entonces ya coordinaremos con Carla la siguiente clase. Ya. ¿Ok? Ya, doc. Bueno, muchas gracias por la atención, nos veremos la próxima. Cuídense mucho. Gracias a Hasta usted. luego. Muchas gracias, Doc. Buenas tardes. Buena tarde para ustedes también.